Si hay algo que nos une a todos, es la necesidad de entender lo inexplicable. Y una vez más, estamos aquí para descender juntos en otro capítulo, específicamente en la 9ª entrega de esta serie tan interesante. Un viaje donde cada nivel nos lleva a misterios sin resolver cada vez más oscuros, más complejos y, sobre todo, más fascinantes. Así que no les quito más tiempo, ajusten la luz, tomen aire y prepárense para adentrarse en lo desconocido. Continuamos al nivel 32. En el pequeño y apacible pueblo de Turville, en Buckinghamshire, Inglaterra, una niña de 11 años llamada Alan Sadler se convirtió en el centro de uno de los misterios médicos y sociales más extraños que he visto. Ellen había sido una niña normal hasta 1871, cuando comenzó a sufrir fuertes dolores de cabeza y episodios de fatiga tras empezar a trabajar como niñera, razón por la cual fue despedida. Los médicos sospecharon narcolepsia o epilepsia leve, aunque no hubo diagnóstico firme, pero el 29 de agosto de ese año ocurrió lo inexplicable, porque Ellen cayó en un sueño profundo del cual no despertó. Según el testimonio de la madre, ella se recostó sobre su costado y fue allí que no despertó, manteniéndose dormida en esa posición hasta que los días se volvieron semanas, y luego meses. Médicos de Londres y Oxford acudieron para examinarla, pero ninguno pudo encontrar una explicación clara, ya que su respiración era débil pero constante, y su pulso lento pero estable. Tampoco respondía al tacto ni a la luz, y su madre decía que le daba alimento líquido con una cucharita entre los labios, pero muchos dudaban de ello. Con el tiempo, la historia tomó tonos cada vez más extraños, porque la familia recibía visitantes, donaciones, curiosos y también acusaciones. Algunos médicos afirmaron que la niña no podía sobrevivir tanto tiempo consumiendo tan poco, y otros declararon que la madre estaba exacerbando la situación para obtener dinero. Lo único seguro era que nadie vio nunca a Ellen despertar, o al menos, no hasta años después. En 1880, la madre de Ellen murió repentinamente, y para sorpresa de todos, solo semanas después, como si la desaparición de esa figura ambigua hubiera roto un hechizo, Ellen despertó, débil y confundida, diciendo que no recordaba nada. El caso nunca volvió a aclararse, y de hecho, Ellen vivió el resto de su vida de forma normal, casándose y teniendo hijos, y jamás volvió a presentar episodios similares. Hasta hoy, los médicos siguen sin poder explicar cómo una niña pudo dormir durante tantos años sin morir de inanición ni sufrir daño neurológico severo, pero claro que hay hipótesis al respecto. La explicación más aceptada es que Ellen padecía una combinación de catalepsia, ataques disociativos y un estado de mínima respuesta mal entendido en la época victoriana. El diagnóstico médico era muy limitado, y su sueño pudo haber sido una mezcla de letargo extremo, debilidad y episodios de desconexión prolongada. Pero existe una hipótesis más oscura, y creo que es la que la mayoría considera más plausible, una que sugiere que la madre mantenía a Ellen en un estado de inmovilidad para atraer donaciones y atención. Su repentino despertar después de la muerte de la madre alimenta esta hipótesis, sin embargo, nunca se probó nada y no existen evidencias concluyentes. El 16 de marzo de 1962, un avión Lockheed de Flying Tigerland despegó de la base aérea de Guam en una misión que casi nadie conocía en detalle. Oficialmente, se trataba de un vuelo de transporte que llevaba a 93 soldados estadounidenses y 3 vietnamitas rumbo a Vietnam para apoyar operaciones de reconocimiento en plena escalada de tensiones. Extraoficialmente, varios de los hombres a bordo estaban involucrados en misiones altamente clasificadas, razón por la cual su itinerario completo jamás fue revelado. El vuelo 739 había salido desde California, haciendo escalas en Hawái, luego en Guam, y debía continuar hacia Filipinas para, desde allí, conectarse con su destino final. Todo transcurrió con normalidad hasta las 6:22 de la tarde, cuando el capitán reportó condiciones meteorológicas perfectas, incluyendo un cielo despejado, visibilidad absoluta y sin turbulencia, pero ese fue el último contacto. Apenas una hora después, un barco petrolero liberiano que navegaba la misma ruta informó una especie de explosión en el cielo, algo así como una luz brillante que se abrió como un paraguas incandescente y luego se apagó sobre el océano.
Para muchos, era la evidencia de que el avión había explotado en pleno aire, pero la búsqueda masiva de más de 130.000 millas cuadradas y más de 500 horas de rastreo no encontró restos, ni cuerpos, ni combustible, ni escombros, absolutamente nada. Las autoridades descartaron tormentas, fallos estructurales y errores del piloto. También negaron, repetidamente, la posibilidad de un sabotaje, a pesar de que los propios tripulantes habían reportado personas sospechosas rondando la aeronave antes de las etapas iniciales del vuelo. La mayoría de los testigos, especialmente la tripulación del petrolero, describieron una bola de fuego y fragmentación aérea. Y dado que las condiciones meteorológicas eran impecables y que el avión era un modelo con historial estable, el escenario más plausible es que hubo un artefacto explosivo colocado antes del despegue. La presencia de soldados ligados a operaciones secretas en Vietnam refuerza la idea de que el vuelo pudo ser objetivo de un ataque para evitar su llegada al destino previsto. Por otro lado, una línea de pensamiento más siniestra sugiere que el vuelo jamás llegó a Filipinas porque nunca debió llegar. Algunos investigadores sostienen que el vuelo llevaba agentes en una misión clandestina extremadamente sensible, y que la desaparición completa, sin restos, podría indicar una interceptación militar encubierta, o un aterrizaje no registrado en una base clandestina. Nada de esto puede confirmarse, pero el silencio y las incongruencias oficiales mantienen viva la sospecha, dejando al vuelo 739 como uno de los incidentes de aviación más inexplicables de la Guerra Fría. En pleno verano de 1989, el Parque Nacional del Monte Asaidake se convirtió en escenario de uno de los hallazgos más desconcertantes en la historia del montañismo japonés. El 24 de julio, un equipo de rescate sobrevolaba la zona en busca de dos excursionistas extraviados. Lo que esperaban ver era una fogata, una prenda brillante o una figura moviéndose entre los árboles, pero desde el aire apareció algo completamente distinto. Avistaron un gigantesco SOS construido con troncos de abedul, perfectamente alineado y visible incluso desde cientos de metros. Era tan grande que parecía una obra de varias personas trabajando durante días, sin embargo, la montaña estaba desierta. A unos kilómetros al norte de la señal, los rescatistas finalmente hallaron a los dos montañistas perdidos, deshidratados, pero vivos. Al interrogarlos, aseguraron que no tenían idea de la existencia de esa señal, que nunca la habían visto y que jamás habían cortado un solo árbol. Su sorpresa era tan grande como la de los rescatistas, porque la lógica decía que la señal había sido hecha por quien estuviera en problemas, pero los únicos desaparecidos en ese momento estaban frente a ellos, y no eran los autores. La policía, preocupada por la posibilidad de una segunda víctima, amplió la búsqueda, y fue entonces cuando el misterio creció en todas direcciones. A pocos metros de la zona del SOS, encontraron fragmentos de huesos humanos, algunos aparentemente dañados por actividad animal. También localizaron una pequeña depresión en la tierra que parecía haber sido usada como refugio improvisado, y dentro, había una grabadora, varias cámaras, un trípode, una mochila, un cuaderno y otros objetos personales. Entre ellos, había una cinta de casete que se convertiría en el punto más inquietante del caso, porque cuando la policía la reprodujo, se escuchó la voz de un joven gritando durante más de 2 minutos. La grabación estaba hecha en tono desesperado, pero no había otra voz, ni evidencia de que el mensaje hubiera sido dirigido a alguien en particular, era como escuchar un pedido de auxilio atrapado en el tiempo, sin contexto ni explicación. Entre los objetos hallados se mencionó, según reportes difundidos por medios japoneses, una licencia de conducir perteneciente a Kenji Ibamura, un oficinista de 25 años que había desaparecido en 1984 mientras hacía senderismo en esa misma montaña, pero aquí el caso se vuelve aún más confuso. Nunca se confirmó oficialmente que los restos pertenecieran a Iwamura, y los exámenes iniciales incluso sugerían que podrían ser de una mujer. Años después, el análisis forense fue revisado, inclinándose hacia la posibilidad de que fueran restos masculinos, aunque jamás se divulgó una identificación definitiva. Y por si fuera poco, un análisis realizado por la Agencia Forestal y la Autoridad Geográfica reveló que la señal SOS ya aparecía en fotografías aéreas desde al menos 1987, 2 años antes de su descubrimiento. Y según un informe, los restos encontrados correspondían a un cuerpo que en vida estaba demasiado debilitado como para haber talado y arrastrado troncos de 5 metros. Es decir,
La persona cuyos objetos estaban junto a la señal no tenía la fuerza para construirla, pero entonces, ¿quién la hizo? La hipótesis más repetida plantea que la señal fue levantada por otra persona perdida en la montaña entre 1984 y 1987, quizá por alguien que jamás fue reportado, que intentó sobrevivir varios días cortando árboles para crear un SOS visible desde el aire y que murió antes de ser encontrado, aunque solo es una hipótesis. En el extremo sur del Atlántico, donde el viento sopla como si quisiera borrar al mundo, se levanta la isla Bouvet, un pedazo de roca volcánica casi imposible de alcanzar. No hay puertos, no hay senderos y no hay habitantes, solo acantilados, glaciares y un silencio tan profundo que parece no pertenecer a la Tierra. Fue allí, el 2 de abril de 1964, donde una expedición sudafricana se topó con una barca de madera vacía, varada y enterrada en la arena. El hallazgo era, por sí solo, improbable, ya que la isla es considerada uno de los lugares más aislados del planeta, pero lo extraño no era solo la presencia de la balsa, sino todo lo que faltaba alrededor de ella. A su lado, los investigadores encontraron un remo, bidones de agua, restos de un contenedor y nada más. No habían huellas, ni cadáveres, ni señales de campamento y tampoco rastros de daño en la embarcación, era como si hubiese sido abandonada en un día tranquilo, por alguien que planeaba volver, pero no lo hizo. Los sudafricanos revisaron los registros marítimos, pero no había constancia de naufragios recientes en la zona y ningún barco había reportado emergencia. Ninguna tripulación estaba desaparecida, era como si la balsa hubiera llegado allí desde una historia que nunca ocurrió. Los documentos oficiales concluyeron que el origen era desconocido, y con la brutalidad del clima, cualquier pista quedó sepultada bajo nieve y el hielo en cuestión de horas. Aún así, dos líneas de pensamiento han intentado explicar el enigma durante décadas, y la más aceptada entre los historiadores marinos sostiene que la balsa pudo provenir de un barco pequeño que jamás reportó problemas. Quizá un pesquero, un carguero menor o un buque comercial operando fuera de rutas oficiales. En las aguas cercanas a la Antártida, no era raro que embarcaciones sin permisos ni radio formal navegaran en silencio, y pues un accidente repentino bastaría para dejar a una tripulación entera perdida sin que el mundo lo notara. La balsa habría llegado a Bouvet y la tripulación pues quizás nunca lo logró. Con los años, surgió una teoría más colorida, la de que la balsa pertenecía a un ballenero soviético que habría desembarcado un grupo de científicos en 1958. Según esta versión, el clima empeoró y los hombres fueron evacuados por helicóptero, dejando la embarcación atrás. Pero esta explicación es frágil porque no hay registros oficiales, los documentos citados son fragmentarios y contradictorios, y nada confirma que esa balsa específica procediera de dicha expedición, aunque con los soviéticos solía ser así. Lo cierto es que, a día de hoy, nadie puede afirmar con certeza quién llegó a Bouvet, el porqué y qué fue de ellos. Y bajamos al nivel 33. La madrugada lluviosa del 8 de diciembre del año 2000, Trevor Dilly, un joven irlandés de 22 años, salió de la fiesta navideña de su empresa para caminar de regreso a casa. Alrededor de las 3:30 de la madrugada, decidió pasar por la sede del banco donde trabajaba para recoger un paraguas y dejar algunos documentos. Allí, las cámaras captaron a un hombre vestido de negro, que llevaba más de media hora merodeando bajo la lluvia y se acercó a Trevor apenas llegó. Hablaron brevemente y Trevor entró al edificio sin mostrar alarma, como si lo conociera o algo así. Minutos después, salió y continuó su camino, sin darse cuenta de que ese mismo hombre volvería a aparecer en otra cámara, siguiéndolo a distancia. Trevor fue visto por última vez caminando por una zona residencial casi vacía, con la lluvia golpeándole los hombros y el paraguas en la mano. Pero después, nada, no hubo uso de tarjetas, llamadas o movimientos bancarios, y tampoco hallazgo de ropa o restos. A pesar de las búsquedas masivas, dragados de ríos, revisiones de alcantarillados y excavaciones señaladas por informantes anónimos, nunca se encontró un rastro sólido.
La investigación avanzó y retrocedió durante años, pero el punto que jamás dejó de obsesionar a los detectives fue el misterioso hombre de negro, porque nunca fue identificado, nadie lo reclamó y su comportamiento parecía más el de alguien que esperaba a Trevor que el de un transeúnte casual. La teoría más sólida propone que Trevor fue atacado después de cruzarse con él, y algunas fuentes cercanas a la investigación sugieren incluso que pudo tratarse de un crimen organizado, algo así como un encuentro con la persona equivocada en el momento exacto, seguido de un ocultamiento deliberado del cuerpo. En el verano de 1907, Irlanda vivió uno de los robos más humillantes y vergonzosos de su historia. Este robo involucró a las llamadas joyas de la corona de Irlanda, un conjunto de ornamentos ceremoniales valuados en ese entonces en más de 30.000 libras, hoy equivalentes a varios millones, que desaparecieron del mismísimo castillo de Dublín, la sede administrativa más segura del país. Y es que las joyas no eran simples adornos, estas incluían la estrella, la cruz de San Patricio y otras insignias de la Orden de San Patricio, todas decoradas con diamantes, esmeraldas y rubíes. Eran símbolos de poder colonial británico en Irlanda y su exhibición tenía un fuerte peso político, por eso la humillación fue total cuando, el 6 de julio de 1907, el cofre donde debían reposar fue abierto y se encontró completamente vacío. Lo escandaloso es que el robo fue casi insultante, porque el cofre estaba protegido por 7 cerraduras, pero el cuarto no tenía ninguna. Es decir, cualquiera con acceso al pasillo podía entrar a ese cuarto, y peor aún, durante meses se había ignorado un reporte sobre la necesidad de mejorar la seguridad. Y lo más extraño es que justo días después del robo, se ordenó reforzar todas las puertas del castillo, como si las autoridades supieran exactamente lo que había pasado y quisieran tapar el desastre. La investigación señaló a un personaje tan excéntrico como sospechoso, un tal Sir Arthur Dacres, el custodio de las joyas. Se sabía que celebraba fiestas nocturnas, que permitía entradas no autorizadas y que incluso posaba borracho con las joyas para fotos privadas. Pero nada, absolutamente nada, pudo probar que específicamente él las hubiera robado. La policía jamás interrogó a los aristócratas que entraban y salían del castillo sin registro, y cuando el escándalo explotó en la prensa, la corona británica censuró la mayor parte de la información, así que los documentos oficiales quedaron clasificados durante décadas. Nunca hubo arrestos, nunca hubo juicio y las joyas jamás aparecieron, siendo uno de los robos más perfectos y más sospechosos de la historia moderna de Irlanda. La hipótesis principal de todo esto señala un robo interno encubierto por la élite británica. La falla en la seguridad, la relación de Vickers con altos aristócratas y la censura posterior sugieren que el robo pudo haber sido cometido por alguien dentro del círculo social del castillo. Y quizá un miembro de la nobleza, comprometido o descubierto, habría sido protegido para evitar un escándalo político internacional. Aún así, el paradero de esas joyas sigue siendo un misterio. La tranquila localidad montañosa de Keddie, en California, era el tipo de sitio donde nada parecía ocurrir. Una comunidad diminuta, rodeada de bosques, ríos fríos y cabañas económicas habitadas por familias trabajadoras. Entre ellas estaba Sue Sharp, madre soltera de 5 hijos, quien había llegado a Keddie en busca de un nuevo comienzo. La modesta cabaña 28, que la familia Sharp alquiló en Keddie, no destacaba en nada, hasta la madrugada del 12 de abril de 1981 cuando se convirtió en la escena de uno de los crímenes más atroces y misteriosos. Esa mañana, los vecinos escucharon gritos porque 3 cuerpos fueron encontrados en la sala. Uno era el de Sue Sharp, otro de su hijo de 15 años John, y luego el de Dana Wingate, un amigo de la familia. Todos habían sido brutalmente golpeados, apuñalados y atados con cinta médica y cables eléctricos. La escena era tan violenta que los propios investigadores quedaron perturbados por el nivel de crueldad, pero lo más extraño es que 3 niños dormían en un cuarto contiguo y no habían sido tocados, ni parecían haber escuchado nada. Entre las personas que estaban en la cabaña, faltaba Tina Sharp, de 12 años, quien había dormido en otra habitación pero no estaba en la cabaña, por lo que su desaparición se convirtió en el eje más oscuro del caso.
La investigación comenzó con un detalle inquietante, ya que no había señales de entrada forzada, y parecía que los agresores habían sido invitados o al menos conocidos por la familia. Además, las armas utilizadas incluían un martillo, un cuchillo militar y otro cuchillo tan forzado que la hoja quedó totalmente doblada. Durante días, el bosque se llenó de helicópteros y policías buscando a Tina, pero no apareció y el caso se enfrió. No fue sino hasta 1984, cuando un cráneo humano fue encontrado a casi 150 kilómetros de distancia del lugar, en Feather Falls. Y sí, era Tina, pero nadie pudo explicar cómo terminó tan lejos, quién la llevó o cuánto tiempo sobrevivió después del ataque. Décadas después, en 2016, archivos antes ocultos salieron a la luz dejando ver que el sheriff de la época había ignorado pruebas clave, incluidos 2 sospechosos, ambos conocidos de la familia. Pero lo más absurdo de todo, es que el propio Marty, uno de los sospechosos, confesó indirectamente los hechos en una carta a su esposa, diciendo estar enojado con Sue y hablando de vengarse de ella. Incluso un sacerdote local afirmó que Marty había confesado el crimen en 1981, pero la policía no actuó. Y curiosamente, el sheriff de la época era amigo cercano de Marty, algo que alimenta aún más la teoría del encubrimiento y de que las pruebas clave supuestamente se perdieron y nunca se investigaron. Hoy, con pruebas desaparecidas, testimonios contradictorios y negligencia policial documentada, la cabaña 28 sigue siendo una herida abierta. Por supuesto, la evidencia más sólida apunta a que los 2 sospechosos fueron los asesinos. Ellos lo tenían todo, tenían historial de violencia, habían discutido con Sue días antes y Marty había confesado parcialmente. Y bajo esta hipótesis, Tina habría sido llevada lejos para evitar que declarara, porque ella habría sido testigo del ataque. Y sí, lo sé, es demasiado obvio que esta hipótesis de los 2 sospechosos tiene demasiado peso, pero el problema es que el misterio se mantiene no porque no haya sospechosos, sino porque no existe una narrativa concluyente por parte de las autoridades. Este es uno de esos casos que deberían estar completamente resueltos, pero ahí sigue, sin estarlo. El verano de 1983, 2 adolescentes de 15 años desaparecieron de Roma con solo 40 días de diferencia, primero Mireia Gregori en mayo, y luego Emanuela Orlandi en junio. El caso de Emanuela, la hija de un empleado del Vaticano, se convirtió rápidamente en un gigantesco escándalo internacional. Esto se debe a que, pocos días después de que ella desapareciera al salir de su clase de flauta, las autoridades recibieron llamadas anónimas de un hombre que exigía un intercambio, diciendo que liberaría a Emanuela a cambio de que se liberara a Mehmet Ali Aka, el terrorista que había intentado matar al Papa Juan Pablo II. El Vaticano se negó a negociar o cooperar por completo, alegando que no sabían nada, pero la pista terrorista solo era el comienzo. Con los años, las investigaciones apuntaron a teorías relacionadas a la banda della Magliana, una de las mafias romanas. La teoría era que la mafia había secuestrado a Emanuela para chantajear directamente a la Santa Sede por asuntos financieros, y de hecho, el caso llegó a un punto tan surrealista que la tumba de Enrico de Pedis, uno de los líderes de la mafia, tuvo que ser exhumada en 2012 porque se rumoreaba que él había dejado pistas allí. Por otro lado, el caso de Mireia Gregori, aunque separado, se unió a la sombra de Emanuela porque la familia de Mireia también afirmó que ella conocía a un agente del Vaticano. Ambas se esfumaron, alimentando la teoría de que el secuestro era una forma de silenciar secretos muy oscuros que involucraban a las altas esferas. Aún así, el misterio de qué le pasó a estas chicas persiste hasta hoy porque las autoridades nunca han dado una respuesta concluyente y la sospecha de un encubrimiento masivo por parte del Vaticano es la única constante. Y seguimos al nivel 34. La Toscana es un lugar que suele evocar arte, postales idílicas y tranquilidad. Pero, entre 1968 y 1985, sus colinas guardaron una sombra tan profunda que los italianos todavía pronuncian su nombre con cautela, el monstruo de Florencia, el asesino en serie más desconcertante, cruel y escurridizo de la historia europea moderna. Todo comenzó el 21 de agosto de 1968,
cuando una pareja fue encontrada asesinada en su coche. El crimen parecía aislado hasta que, 6 años después, otra pareja apareció muerta bajo el mismo patrón de ataques nocturnos, sobre todo en zonas rurales aisladas y con un nivel de violencia escalofriante dirigido especialmente hacia las mujeres. Luego vinieron más ataques, siempre en verano u otoño, siempre en las colinas a las afueras de Florencia, y siempre contra parejas que buscaban intimidad dentro de sus vehículos. El asesino no solo disparaba con una precisión quirúrgica, sino que también mutilaba a las mujeres de una manera ritual. Cada escena sugería una mezcla de impulsos sádicos y un conocimiento profundo de los movimientos policiales, era como si el asesino estudiara a quienes lo perseguían, o peor, como si alguien lo protegiera desde dentro. En 1985, tras el último doble asesinato, la policía tenía más de 20.000 sospechosos, siguiendo teorías de coleccionistas de trofeos, asesinos militares, celadores de caminos rurales, grupos satánicos, mafias locales e incluso un escultor obsesionado con anatomía femenina. Varias personas fueron arrestadas, entre ellas Pietro Paxiani, un campesino violento, y más tarde sus supuestos cómplices, pero los juicios colapsaron, las pruebas se contradecían y, en el fondo, nadie pudo conectarlos con todos los crímenes. Paxiani murió antes de ser absuelto en un nuevo juicio, dejando el caso en un limbo insalvable. La policía italiana, ya desesperada, llegó a explorar la inquietante hipótesis de que el monstruo no fuera un solo hombre, sino una red de individuos que compartían la misma pistola, repitiendo rituales similares durante casi 2 décadas. Otros investigadores, en cambio, insisten en que el arma y el modus operandi eran demasiado consistentes, siendo un solo asesino, sigiloso, paciente y extraordinariamente disciplinado. Hoy, pese a decenas de sospechosos, miles de páginas de investigación y la recompensa más alta ofrecida en la historia del país, el monstruo de Florencia sigue siendo un fantasma, uno que dejó tras de sí un rastro de 16 víctimas y un país entero aterrado por un hombre que jamás tuvo rostro. Sin temor a equivocarme, creo que este es uno de los robos sin resolver más interesantes que he visto hasta ahora. El 10 de diciembre de 1968, a las 9:30 de la mañana, un vehículo del banco Nihon Shintaku transportaba casi 300 millones de yenes en efectivo, el equivalente a varios millones de dólares actuales, para pagar bonos de fin de año a los empleados de la empresa Toshiba. El trayecto era rutinario, vigilado y considerado seguro, pero ese día, la rutina se rompió con una precisión casi quirúrgica. Mientras el carro avanzaba por una calle estrecha, un joven uniformado como policía de tránsito se acercó frenéticamente y les ordenó detenerse, informándoles que el vehículo podía tener una bomba instalada. Dijo que el gerente del banco había recibido amenazas, y para los guardias parecía que todo encajaba, así que ninguno quiso arriesgarse. El agente falso se arrodilló frente al motor, examinando el vehículo con una linterna cuando de pronto, comenzó a gritar que algo estaba a punto de explotar. Los guardias huyeron instintivamente, y para cuando se dieron la vuelta, el supuesto oficial había subido al vehículo y desapareció con los 300 millones de yenes, sin violencia, sin armas, y sin heridos. Solo dejó tras de sí una bengala incendiaria, que había usado como truco para simular el humo de una bomba, y el vehículo del banco fue encontrado poco después, abandonado en un bosque cercano. Más de 110.000 sospechosos fueron interrogados, y miles de pistas falsas fueron examinadas, pero sin ningún avance real. El crimen no dejó huellas, no hubo testigos confiables y todas las pistas parecían cuidadosamente plantadas para desviar la investigación. Incluso cuando se encontró una caseta usada para preparar el disfraz, el rastro se diluyó en un mar de objetos comunes que no apuntaban a nadie en particular. En 1975 el caso prescribió, y el ladrón, el cual se cree que fue un joven de entre 20 y 30 años, se desvaneció para siempre. Nunca gastó el dinero de forma detectable, nunca fue visto de nuevo y para Japón, este continúa siendo el robo perfecto. La hipótesis más plausible hasta ahora, es una puesta en escena planificada por un empleado del banco o alguien que conocía la ruta. Esto se respalda porque el ladrón sabía de la entrega de bonos, del horario, del vehículo y de cómo manipular psicológicamente a los guardias. Varios oficiales investigados tenían hijos con historial dudoso, y uno incluso fue encontrado muerto en circunstancias extrañas, pero ninguna prueba concluyente lo vinculó al robo.
ya que estamos en Japón, hablemos de otro caso súper interesante que ocurrió la noche del 30 de diciembre del año 2000, en un barrio tranquilo de Setagaya, Tokio. La familia Miyazawa se preparaba para despedir el año, y la casa que ocupaban, mitad vivienda, mitad oficina, estaba junto a un pequeño parque de skate urbano, en un sector tan silencioso que cualquier sonido extraño llamaba la atención. Pero en algún momento entre las 11:30 de la noche y la madrugada, un asesino irrumpió en la casa, atacando primero al hijo menor, luego al padre, después a la niña y por último a la madre. 4 asesinatos meticulosos, rápidos y brutalmente silenciosos donde nada tenía sentido, pero más raro aún es que se descubrió que el intruso no se marchó. Durante horas, el asesino vivió dentro de la casa, como si fuera la suya. Encendió la computadora, usó el baño y no tiró de la cadena, comió helado, revisó documentos, e incluso se cambió de ropa y dejó la suya tirada en el suelo. Este intruso prácticamente dejó sangre, huellas, ADN, fibras textiles e incluso restos biológicos en la toalla del baño. Para los investigadores, era como si el culpable hubiese querido ser atrapado, pero Japón no pudo identificarlo. Su ADN revelaba una mezcla genética extremadamente inusual para la región, una parte asiática y otra parte europea. Su ropa era un conjunto extraño de prendas vendidas en cantidades limitadas, algunas producidas fuera de Japón. Además, la escena sugería que el intruso era alguien joven, quizá entre los 15 y 22 años, alguien que conocía el vecindario pero no pertenecía del todo a él. El detalle más inquietante es que, horas antes del crimen, vecinos vieron a un joven merodeando el parque, un joven cuyo perfil coincidía parcialmente con el ADN, y una figura similar fue vista días antes observando la casa desde los árboles. Sin embargo, nadie vio su huida, ninguna cámara lo captó y no dejó rastro fuera de la vivienda, era como si se hubiese desvanecido. A día de hoy, con toneladas de evidencia física el caso sigue sin resolver, pero se propone que el asesino era un joven de origen mixto, posiblemente un extranjero que conocía el parque y sabía cómo entrar sin ser visto. Según esta hipótesis, tras cometer el crimen, abandonó Japón inmediatamente, bien sea por traslado, repatriación o muerte posterior, quedando fuera de toda base de datos local. Pero de igual manera, tener tanta evidencia y aún así no poder identificarlo sigue siendo, para Japón, la parte más humillante del misterio. Antes de que Austin fuera la ciudad vibrante y tecnológica que es hoy, era un pueblo polvoriento del viejo oeste, iluminado solo por lámparas de queroseno y atravesado por calles silenciosas donde el miedo podía desplazarse sin ser visto. Entre 1884 y 1885, ese miedo tomó forma humana siendo bautizado como el aniquilador de sirvientas, un asesino que atacaba principalmente a mujeres afroamericanas que trabajaban como sirvientas, aunque no tardó en extender su terror también a mujeres blancas de familias prominentes. La primera víctima confirmada fue Molly Smith, hallada tendida detrás de la casa donde trabajaba, con profundas heridas causadas por un hacha. Al principio se creyó que se trataba de un crimen pasional, pero luego otras mujeres aparecieron mutiladas del mismo modo inquietante. No había un patrón de escape, ni huellas, ni testigos que pudieran identificar algo concreto. El asesino parecía moverse sin ser visto, incluso cuando mataba dentro de casas ocupadas, sorteando a familias enteras que dormían a pocos metros. El terror explotó cuando el asesino atacó a 2 mujeres blancas, porque sus muertes habían sido aún más ritualizadas y sádicas, con mutilaciones que parecían tener un significado, y fue entonces cuando la ciudad entró en paranoia absoluta. Se crearon patrullas nocturnas, se ofrecieron recompensas y hasta se contrataron detectives de Pinkerton, pero nada funcionó. Una noche, un testigo aseguró haber visto una figura masculina cubierta por algo parecido a un saco de harina con 2 agujeros. Otro mencionó que el asesino parecía tener gran fuerza y que se movía en silencio absoluto, pero nunca hubo 2 descripciones iguales. El 24 de diciembre de 1885, tras los asesinatos de las 2 mujeres blancas, los crímenes cesaron de forma abrupta. Así es, se detuvieron completamente, y a pesar de que hubo sospechosos, nada sirvió para cerrar completamente el caso. El aniquilador desapareció tan misteriosamente como había llegado, y nunca se volvió a saber de él. Una teoría muy popular e interesante sugiere que el aniquilador de sirvientas pudo haber sido Jack el Destripador antes de aparecer en Londres.
Las fechas coinciden con el abrupto final de los asesinatos en Austin y el inicio de los crímenes en Whitechapel 3 años después, además de que el perfil psicológico también encaja con una agresión nocturna, siempre víctimas femeninas, ataques extremadamente violentos y uso de armas afiladas. Y aunque no existe evidencia definitiva, la idea de un asesino internacional en el siglo XIX sigue siendo una de las teorías más perturbadoras. Y finalizamos con el nivel 35. En 1992, en la provincia china de Zhejiang, unos aldeanos decidieron drenar un viejo estanque artificial que, según la tradición local, existía desde siempre. Esperaban encontrar agua embarrada y rocas comunes, pero cuando el estanque finalmente quedó vacío, lo que emergió dejó al país entero sin palabras. Bajo el agua se revelaba la entrada a una caverna perfectamente tallada, con paredes estriadas de manera idéntica y geométrica, como si algún artesano hubiese pulido cada centímetro con un patrón deliberado. Pero pronto se descubrió que no era solo una, ya que habían al menos 24 cavernas colosales, todas excavadas en arenisca sólida, todas hechas a mano y todas completamente vacías. Y su escala, bueno, son gigantes, tanto, que algunas tienen más de 30 metros de altura, con columnas, cámaras internas y escaleras. La cantidad de roca extraída supera el 1.000.000 de metros cúbicos, lo que implicaría un esfuerzo titánico comparable al de una pirámide egipcia, y sin embargo, no existe ningún registro histórico, ni mitos, ni textos, ni tradiciones que mencionen su construcción. Las preguntas que nacen siempre son las mismas: ¿quién la hizo? ¿Para qué? Y sobre todo, ¿cómo lograron crear cámaras tan estables que, incluso milenios después, permanecen intactas sin derrumbes significativos? Aún más extraño es que cada cueva comparte la misma textura en sus paredes, una serie de líneas paralelas talladas con una precisión casi obsesiva, como un código visual repetido salón tras salón. Algunas paredes muestran figuras animales y símbolos esculpidos, pero ninguno se asemeja a los estilos conocidos de la región o de la época. Hasta hoy, no se tiene fecha exacta de su construcción, pero las estimaciones van desde hace 2000 años hasta épocas mucho más remotas. Las técnicas usadas no coinciden con ninguna metodología conocida, y analizar la roca solo revela que fueron excavadas deliberadamente, no por erosión natural. Las cuevas de Longzhou no solo son uno de los mayores trabajos de ingeniería de la antigüedad, sino uno del que nadie sabe absolutamente nada. Algunos creen que las cuevas fueron obra de una civilización perdida anterior a los registros chinos, quizás una cultura que dominó técnicas avanzadas de excavación y cuyo legado desapareció sin dejar rastro, dejando estas cuevas como su última huella visible. Andrew Gosden era un joven británico de 14 años, excepcionalmente inteligente y reservado, con una vida aparentemente normal en Doncaster, Inglaterra. Pero el 14 de septiembre de 2007, su rutina se rompió con una serie de decisiones inquietantes. Primero le dijo a su familia que iba a la escuela, como cada mañana, pero tras caminar hasta el final de la calle, Andrew dio media vuelta, regresó a casa y ejecutó un plan silencioso. Se cambió de ropa por su atuendo favorito, una camiseta de Slipknot y jeans negros, dejando su uniforme escolar sobre la cama. Sacó 200 libras esterlinas de su cuenta bancaria y, un detalle crucial, es que solo compró un boleto de tren de ida a Londres, lo que indica que Andrew no quería regresar. Las cámaras de seguridad lo captaron bajando en la estación King's Cross de Londres a las 11:20 de la mañana, y este fue el último registro visual confirmado de Andrew, porque nunca volvió a saberse nada más de él. Lo que hace a este caso tan perturbador es la ausencia de un plan lógico, ya que Andrew no tenía teléfono móvil, no tenía redes sociales ni contactos conocidos en Londres. No se llevó ropa, documentos y tampoco su consola portátil, una que él apreciaba muchísimo según sus allegados. Y aunque su familia era estricta con ciertos valores religiosos, nunca hubo señales claras de conflicto o intención de huida previa. Andrew se desvaneció en una de las ciudades más grandes del mundo con solo 14 años y sin una red de apoyo. Pero, ¿por qué? Londres es una ciudad enorme y peligrosa para un adolescente solo, así que se ha sugerido que Andrew fue abordado o manipulado por alguien al bajar del tren, quizás por un depredador que usó su falta de experiencia y la vulnerabilidad de estar solo para atraerlo,
o incluso alguien con quien se había contactado online antes de su desaparición, aunque su falta de redes sociales hace esto último menos probable. Otra hipótesis, aunque dolorosa, es esa donde Andrew pudo haber sufrido un accidente o haber tenido intenciones de quitarse la vida. Su familia siempre ha insistido en que su comportamiento no indicaba depresión, aunque todos sabemos que los familiares casi nunca saben eso con certeza. Los misterios sin resolver parecen no tener fin, y creo que eso es lo más fascinante de todo. Por eso si estos videos te gustan y no quieres perderte próximas entregas, te invito a suscribirte y a activar la campanita, así YouTube te avisará cuando subo contenido. Y por supuesto deja tu pulgar arriba, y comenta qué caso conoces que no hayamos mencionado en toda la serie. Desde acá envío un agradecimiento especial a la maravillosa Tomoyo, quien realizó las espectaculares miniaturas que viste en este video. Muchas gracias por ver un capítulo más de esta serie y llegar hasta el final, espero te esté gustando porque la 10ª entrega será algo tan especial que estoy seguro que no querrás perdértelo. Nos veremos muy pronto con un próximo enigma, esto fue el laberinto del misterio, adiós.